La noche apestaba a sangre y miedo. No era un simple presentimiento, ni una vaga sensación de inquietud. No. Era un hedor denso, un perfume agrio de carne podrida y fluidos corporales esparcidos sin control. Se pegaba a la piel, se filtraba por la garganta como un veneno invisible. Blade avanzó con cautela, sus botas chapoteando en charcos oscuros que no necesitaba examinar para saber qué eran. A su alrededor, los restos de cuerpos destrozados yacían esparcidos, como si una explosión de carne hubiera ocurrido en el lugar. Brazos desgarrados, costillas expuestas, cabezas aplastadas como frutas podridas. No eran vampiros esta vez. Lo supo al instante. Los vampiros mataban con propósito, con una precisión quirúrgica que dejaba apenas un hilo de sangre como rastro. Esto, en cambio, era puro caos. Desmembramiento, mutilación sin sentido. Algo que no cazaba para alimentarse, sino por un placer primitivo y salvaje. El eco de un goteo lento resonaba en la distancia, el sonido de algo espeso deslizándose por una superficie metálica. Blade tensó los hombros. Se movió entre los cadáveres, cada músculo en su cuerpo preparado para reaccionar ante cualquier movimiento. El viento cambió de dirección, y el hedor se hizo aún más fuerte. Un gruñido bajo vibró en la negrura. Algo primitivo, una advertencia emitida desde las sombras. Blade sintió la presión en el pecho, esa señal biológica que sus instintos le gritaban, depredador cercano. No dudó. Sacó su espada de plata, el filo reluciendo con un brillo pálido bajo la luz escasa. «Ven aquí, maldito», murmuró, su voz apenas un susurro en la oscuridad. Silencio. Luego, un sonido, un movimiento viscoso, el roce de garras contra concreto. Algo estaba allí, observándolo, esperando, y él no tenía ninguna intención de correr. El matadero abandonado se alzaba como una tumba de concreto y óxido. Las paredes, ennegrecidas por el tiempo y la humedad, rezumaban un olor rancio a carne vieja, mezclado con el hedor metálico de la sangre reciente. Algo se había alimentado aquí, algo que no dejaba sobras, sino espectáculo. Blade caminó con paso firme, su espada de plata lista en la mano. No necesitaba ver para saber lo que lo rodeaba. Sus sentidos le decían todo. La putrefacción de la carne abierta, la pestilencia de vísceras expuestas, la leve acidez del miedo impregnado en las paredes. El aire era espeso, casi líquido, cargado con la promesa de la muerte. Y entonces los vio. Cuerpos colgaban de ganchos oxidados, balanceándose con un vaivén lento, macabro. No eran animales. Eran hombres, mujeres. Sus vientres habían sido abiertos con una precisión perversa, las costillas separadas como si alguien hubiera estado hurgando dentro. El goteo continuo era su sangre deslizándose en hilos pegajosos hasta los charcos del suelo. Un cadáver tenía la lengua hinchada sobresaliendo de la boca abierta en un grito mudo. Otro, sin ojos, con la cuenca vacía rebosante de gusanos. A los pies de Blade, ratas festinaban con lo que quedaba de un torso, sus dientes rechinando contra el hueso expuesto. La escena era una obra maestra del horror. Blade sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no se permitió flaquear. Esto no era la obra de un lunático. No era un simple asesino en serie. Esto era la marca de una criatura que no tenía miedo, que no se escondía. Alguien, o algo, había convertido este matadero en su altar. El viento se filtró por los huecos del edificio, y con él llegó un sonido. Respiración, profunda, húmeda, vibrante en la penumbra. Blade se giró, los músculos tensos, su mirada perforando la oscuridad. El sonido no venía de un rincón en particular, sino de todas partes. Un susurro de aire inhalado por fauces gigantescas. Algo estaba en la sombra, observándolo, esperándolo. Entonces, un chirrido agudo, como metal arañando metal, rasgó el silencio. Blade bajó la vista. En el suelo, una huella fresca. No un pie humano, ni la pezuña de un animal. Era algo intermedio, algo con garras largas y dedos anchos. La marca se hundía en la sangre seca como si la criatura pesara 1 tonelada. Su instinto gritó, pero no se movió. No podía.
El aire se tornó helado. Y entonces, un gruñido profundo, gutural, emergió de la oscuridad. No humano, no animal, algo más, algo peor. Y estaba justo detrás de él. El gruñido reverberó en el matadero como un trueno contenido, un eco vibrante que se arrastró por las paredes y golpeó los huesos de Blade con un estremecimiento instintivo. No era un sonido natural, no era humano, pero tampoco era completamente bestial. Era algo intermedio, algo atrapado en la frontera de dos mundos. El cazador giró sobre sus talones, su espada firmemente sujeta en su puño. Pero la oscuridad seguía siendo absoluta, compacta, un pozo de negrura donde la amenaza acechaba sin mostrarse. Solo sus sentidos le decían que no estaba solo. Silencio. Solo el goteo rítmico de la sangre. Blade entrecerró los ojos y ajustó sus gafas oscuras. La tecnología de visión térmica se activó al instante, trazando las siluetas del entorno en tonos de rojo y naranja. Y entonces lo vio, una sombra, enorme, encorvada, respirando con un ritmo pausado, monstruosamente tranquilo. Se movía entre los cadáveres colgantes como si fueran meras cortinas de carne, su silueta distorsionada por la temperatura fluctuante de su cuerpo. No atacaba, observaba, esperaba. La criatura sabía que estaba allí, sabía quién era. Blade apretó los dientes. No tenía tiempo para juegos. Sacó la Glock con la mano izquierda y apuntó al centro de la silueta con precisión milimétrica. Disparó. El estruendo de las balas rompió el silencio con un estallido, seco. El destello del cañón iluminó la oscuridad en una fracción de segundo, lo suficiente para ver un destello de piel pálida, garras oscuras, ojos encendidos como brasas en la penumbra. Pero lo que vio no lo tranquilizó. Solo una bala alcanzó su objetivo. La criatura se movía demasiado rápido. El gruñido volvió a resonar, pero esta vez no era una advertencia, era furia. El sonido creció, evolucionó en un rugido descomunal, un trueno bestial que sacudió el aire como una onda de choque. Las paredes temblaron, el polvo cayó de las vigas oxidadas. Los cuerpos colgantes se sacudieron como marionetas, golpeándose entre sí con un sonido blando y repugnante. Entonces, algo emergió de la oscuridad. Un destello de garras. Blade se echó hacia atrás por puro instinto, esquivando por milímetros el tajo que habría abierto su pecho de lado a lado. La criatura no dio tregua. Se movió como un relámpago, un borrón, de músculos y furia. El cazador rodó sobre el suelo ensangrentado y se incorporó con la espada en alto. Esta vez, cuando la bestia se deslizó entre los cadáveres, pudo ver con claridad lo que estaba enfrentando. Y lo que vio hizo que por primera vez en mucho tiempo sintiera algo parecido al miedo. 2,5 metros de músculo, ojos rojos incandescentes, piel marcada por venas negras como raíces podridas, y una sonrisa imposible, inhumana, afilada. El juego había terminado. La cacería había comenzado. El aire en el matadero se volvió denso, cargado de una electricidad primitiva, como si la propia noche contuviera la respiración. Blade no necesitaba más señales. La criatura ya no se escondía. Entonces lo vio. El monstruo emergió de entre los cuerpos colgantes con un movimiento lento y calculado, como un depredador seguro de su presa. Su figura era una amalgama de músculo y odio, un titán de 2,5 metros, con extremidades alargadas y poderosas que se contraían con una tensión imposible. Su piel no era peluda como los relatos tradicionales de los licántropos. No, era una piel pálida, enferma, con venas negras que se expandían como raíces podridas por sus brazos y torso. Parecía una malformación de carne y furia, un híbrido condenado por la propia naturaleza. Pero lo peor eran los ojos. No eran los ojos nublados de una bestia salvaje, ni los de una máquina de matar sin alma. Eran inteligentes. Brillaban en la penumbra con un resplandor rojizo, como ascuas encendidas en la carne de un cadáver. La mandíbula de la criatura se abrió, dejando ver colmillos largos, gruesos, goteando saliva espesa. No gruñó, no rugió. Solo sonrió, una mueca antinatural, burlona,
Imposible en algo que no debería ser humano. Blade sintió el escalofrío en la espina dorsal. Sin perder un segundo, disparó. 4 balas de plata salieron de la Glock en una sucesión veloz, certeras, directas al pecho de la bestia. Cualquier vampiro habría caído. Cualquier criatura de la noche habría sentido el ardor de la plata quemándole desde dentro. Pero esta cosa no era un vampiro. El primer impacto apenas lo hizo tambalear. El segundo le arrancó un gruñido de frustración. El tercero lo obligó a dar un paso atrás. El cuarto, sin embargo, no llegó a su destino. La criatura se movió demasiado rápido. Antes de que Blade pudiera reaccionar, la bestia ya estaba sobre él. Un borrón de garras y músculo. Lo arrolló como un tren de carga. La pistola salió despedida de su mano cuando una garra desgarró el aire. Y el cazador solo tuvo tiempo de interponer la espada. Chocó contra el brazo de la criatura con un sonido sordo. Pero no fue suficiente. El impacto lo lanzó varios metros hacia atrás, su cuerpo chocando contra una pared metálica con un estruendo que reverberó en todo el matadero. Dolor. Su espalda crujió. Sintió el sabor de la sangre en la boca antes de siquiera registrar el corte ardiente en su costado. La bestia no le dio tiempo para respirar. Ya venía por él otra vez. Blade apretó los dientes y se incorporó de inmediato. No podía darse el lujo de quedarse en el suelo. Sujetó la empuñadura de su espada con ambas manos, ignorando el dolor en su costado, porque la cosa que tenía enfrente no iba a detenerse hasta verlo destrozado. Y él no tenía intención de morir esa noche. Blade no pensó. No podía darse el lujo. El monstruo cargó de nuevo, sus garras trazando un arco asesino en el aire, directo hacia su cuello. Blade apenas tuvo tiempo de reaccionar. Se agachó en el último segundo, sintiendo el viento cortante pasar sobre su cabeza. Con un giro fluido, lanzó un tajo con su espada de plata, apuntando al vientre de la criatura. El filo rasgó piel y músculo, pero no lo suficiente. Un gruñido gutural, más frustración que dolor, emergió de la garganta de la bestia. Saltó hacia atrás con una agilidad imposible para su tamaño, esquivando un segundo golpe que habría partido en dos a cualquier ser humano. Blade se enderezó, respirando con dificultad. La herida en su costado ardía como fuego, la sangre tibia empapándole la camisa bajo la chaqueta de cuero. Pero no podía detenerse. La bestia se movía en círculos a su alrededor, observándolo con esos ojos brillantes, como si estuviera midiendo cada uno de sus movimientos. No era solo furia animal, era algo más calculador, más cruel, y eso lo hacía aún más peligroso. Blade dio un paso hacia la izquierda, probando su equilibrio. La bestia imitó su movimiento, un juego mortal de espejos. Entonces, sin aviso, la criatura se lanzó de nuevo. Esta vez Blade estaba preparado. Saltó hacia un lado en el último instante y giró sobre su eje, llevando su espada con toda la fuerza de su cuerpo. La hoja encontró carne. Un tajo profundo abrió el hombro de la bestia, deslizándose entre músculo y tendones. La criatura rugió, un sonido que hizo temblar las vigas del matadero. Pero no cayó, no se detuvo. Antes de que Blade pudiera recuperar el equilibrio, una garra gigantesca impactó contra su pecho. El golpe lo sacudió como si lo hubiera arrollado un camión. El aire se le escapó de los pulmones en un jadeo seco mientras salía despedido hacia atrás. Su espalda chocó contra una columna de concreto con un impacto brutal. Un dolor abrasador se expandió por su caja torácica. Algo se había roto, pero no tenía tiempo de preocuparse por eso. La bestia se acercaba de nuevo, su silueta monstruosa recortada en la penumbra. Sus garras goteaban con la sangre de Blade. Su mandíbula se abrió en esa sonrisa demente, y un gruñido bajo, casi divertido, escapó de su garganta. Blade escupió un hilo de sangre y apretó los dientes. Si esa cosa quería jugar, él también sabía jugar. Se incorporó con dificultad, su mano aferrando la empuñadura de su espada con más fuerza. No iba a caer aquí. No iba a ser solo otro cadáver colgando de esos ganchos oxidados. Se preparó, porque la pelea a muerte apenas estaba comenzando. Blade
Apenas tuvo un segundo para reaccionar antes de que la bestia se lanzara de nuevo. Esta vez, no tuvo tiempo de esquivar. Las garras lo alcanzaron con la fuerza de un martillo de guerra, rasgando su costado con un dolor cortante, profundo, desgarrador. La chaqueta de cuero no sirvió de nada. Sintió la carne abrirse en tiras, el calor de su propia sangre deslizándose por su abdomen. El impacto lo arrojó de nuevo contra la pared oxidada del matadero. La estructura vibró con el golpe. Sus costillas protestaron con un dolor agudo y una punzada ardiente le nubló la vista por un instante. Pero no cayó. Se obligó a mantenerse en pie, jadeando, su mano izquierda presionando la herida abierta. Su guante negro se tiñó de rojo en cuestión de segundos. La bestia lo observaba desde la penumbra, respirando con profundidad, sus fauces abiertas en una mueca perversa. Podría haberlo matado con ese golpe, pero no lo hizo. Blade lo entendió de inmediato. No era solo un instinto de depredador. Se estaba divirtiendo. El cazador apretó los dientes, forzándose a ignorar el dolor. Levantó la espada de plata de nuevo, aferrándola con ambas manos, preparado para el siguiente ataque. «¿Eso es todo lo que tienes, hijo de puta?», escupió, con una sonrisa sangrienta en los labios. Los ojos de la bestia brillaron con un resplandor rojo intenso. Y entonces cargó. Blade giró en el último momento, esquivando el embiste y llevando la espada en un arco ascendente. El filo de plata se hundió en el antebrazo de la criatura, cortando carne y tendón hasta el hueso. Un rugido de furia llenó el matadero, pero la bestia no se detuvo. Con una fuerza brutal, levantó su brazo herido y, con Blade aún sosteniendo la espada, lo arrojó contra una mesa de metal con un estruendo ensordecedor. El impacto le robó el aliento. La estructura se dobló bajo su peso. Herramientas oxidadas y bisturís cayeron al suelo en un estrépito. Su visión se nubló por un segundo, su cabeza zumbando con el eco del dolor. Cuando logró enfocar la vista de nuevo, la bestia ya estaba encima de él. Blade apenas pudo rodar a un lado antes de que una garra gigantesca se estrellara contra la mesa, hundiéndola en el suelo de concreto. Trozos de metal volaron por el aire. No podía seguir así. Perdería la pelea si se mantenía a la defensiva. Necesitaba una ventaja. Con un movimiento rápido, sacó una daga corta de su cinturón y la clavó con toda su fuerza en el muslo de la criatura. El grito que brotó de la garganta de la bestia fue un trueno de agonía. Blade aprovechó el instante. Se puso de pie de un salto y recuperó su espada con un tirón feroz. Ahora era su turno. Blade no dudó. No podía darse el lujo. Con un rugido, de pura determinación, giró la espada en el aire y se lanzó contra la bestia con toda la velocidad que su cuerpo maltratado le permitía. La criatura aún estaba tambaleándose por el dolor de la daga en su muslo, pero no por mucho tiempo. El cazador no le dio respiro. Saltó, girando su cuerpo con precisión letal, y trazó un tajo descendente con la espada de plata. El filo impactó el hombro de la bestia con un sonido seco, desgarrando carne y hueso. La criatura rugió y se sacudió, tratando de apartarse, pero Blade empujó la espada con más fuerza, hundiéndola más profundo. Sangre negra brotó del corte, espesa y caliente, salpicando su rostro. Pero algo estaba mal. El corte había sido profundo, brutal, suficiente para incapacitar a cualquier ser vivo. Sin embargo, la bestia seguía en pie, seguía luchando. Blade apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que una garra impactara contra su pecho con una fuerza devastadora. Salió, despedido hacia atrás, su espalda golpeando un costal de carne colgante. Su visión se nubló por un instante, pero logró mantenerse en pie. La bestia se enderezó, respirando pesadamente, sus ojos rojos brillando con una intensidad infernal. Y entonces, sonrió. Esa mueca antinatural, inhumana, que hacía que cada fibra del instinto de Blade gritara peligro. «Eres bueno, cazador», gruñó la criatura con una voz rasposa, deformada por su monstruosa garganta, pero no lo suficiente. Antes de que Blade pudiera reaccionar,
La bestia se abalanzó sobre él con una velocidad imposible, un destello de garras. El dolor estalló en su brazo cuando la criatura lo atrapó con una fuerza descomunal. Blade sintió cómo la piel y el músculo cedían bajo la presión, cómo su sangre caliente resbalaba por sus dedos. El monstruo lo levantó del suelo con facilidad, como si no pesara nada. Los ojos brillantes lo perforaban, estudiándolo, disfrutando su sufrimiento. «No puedes matarme», susurró la bestia con una sonrisa cruel. Blade no respondió. No lo necesitaba. En lugar de eso, apretó con más fuerza la empuñadura de su espada, ignorando el dolor que palpitaba en su brazo, herido, y con un movimiento rápido, la hundió hasta la empuñadura en el costado de la criatura. El rugido de la bestia fue un trueno de agonía. El cazador torció la hoja dentro de la carne, sintiendo cómo cortaba órganos y tendones. La criatura lo soltó con un gruñido feroz, tambaleándose hacia atrás. Blade cayó al suelo de rodillas jadeando, su cuerpo temblando por el esfuerzo, pero no podía detenerse. No ahora. Se levantó con dificultad, levantando su espada ensangrentada. Esto aún no había terminado. Blade jadeó, sintiendo su propio pulso retumbar en sus oídos. Su cuerpo era una sinfonía de dolor. El costado abierto, el brazo ensangrentado, las costillas resquebrajadas, pero se mantuvo en pie, su espada aún firme en la mano. La bestia, a pesar de la herida profunda en su costado, no cayó. En lugar de eso, soltó un gruñido bajo, un sonido gutural, vibrante, que pronto se convirtió en algo mucho peor. Risa, una risa espesa, deformada, como si algo inhumano intentara imitar el gesto de un hombre. Los labios de la criatura se curvaron en esa misma mueca antinatural. Una sonrisa, imposible en un rostro bestial. Blade sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Había enfrentado vampiros que jugaban con la mente, demonios que susurraban blasfemias en la oscuridad. Pero esto era diferente. Era burla. «No. Puedes matarme, Blade», gruñó la bestia, con una voz que era un eco de múltiples tonos, una disonancia monstruosa. Blade no respondió. No tenía sentido hacerlo. En cambio, preparó su espada y se lanzó hacia adelante. El filo cortó el aire, buscando el cuello de la criatura en un golpe limpio, definitivo. Pero la bestia se movió con una rapidez absurda, inclinando la cabeza. En el último instante, Blade sintió el vacío al fallar su golpe, y luego el contraataque llegó como un trueno. Un puño monstruoso impactó en su pecho con la fuerza de un ariete. Su cuerpo fue lanzado hacia atrás como un muñeco de trapo, estrellándose contra una pila de jaulas oxidadas. El metal se dobló bajo el impacto. El mundo giró. Su visión parpadeó. Pero antes de que pudiera siquiera intentar levantarse, sintió la garra de la criatura cerrándose alrededor de su cuello. La presión era sofocante. Blade fue alzado en el aire, sus botas colgando, pataleando en vano. La bestia lo miró con esos ojos incandescentes, su sonrisa aún marcada en ese rostro antinatural. «Te lo dije», susurró acercándolo más. «No puedes». Y entonces Blade vio algo que hizo que su sangre se congelara. Las heridas del monstruo se estaban cerrando. La carne abierta en su costado empezó a coserse a sí misma, las venas retorcidas volviendo a su sitio. Incluso el tajo profundo en su hombro se cerraba con una velocidad aberrante. Era imposible. Ningún hombre lobo tenía esa capacidad, pero entonces lo entendió. No era un hombre lobo común. Algo corría en sus venas. Algo más oscuro, más antiguo. Vampiro. Blade apretó los dientes. Un híbrido, una maldita aberración de ambas razas. Y en ese momento, colgando en el aire, con la respiración sofocada y el destino a punto de sellarse, supo que tenía que cambiar su estrategia, porque esto no era solo una cacería, era una guerra. La garra del monstruo se cerraba con más fuerza alrededor del cuello de Blade. La falta de aire comenzaba a nublar su mente, pero su instinto de supervivencia seguía ardiendo como una brasa. No podía morir así.
No aquí. La revelación de la naturaleza del monstruo le dio una nueva pieza del rompecabezas: sangre de vampiro. Eso explicaba la regeneración, la resistencia, la inteligencia cruel que ardía en esos ojos incandescentes. No era solo un hombre lobo. Era un híbrido, algo que nunca debería existir. El cazador luchó por liberar su cuello, pero la criatura solo lo observó con esa sonrisa burlona, sosteniéndolo en el aire como si fuera un trofeo. ¿Duele?, gruñó la bestia con su voz distorsionada. Así se siente ser la presa. Blade sintió cómo el mundo se oscurecía a su alrededor. No podía permitirse perder la conciencia. No ahora. Usó su última reserva de fuerza. Apretó los dientes y con su mano libre sacó un cuchillo corto de su cinturón, un filo bañado en ajo y plata. Sin pensarlo 2 veces lo hundió en la muñeca de la criatura. El grito de la bestia fue un trueno de agonía. Su presa se aflojó lo suficiente para que Blade pudiera torcerse y caer al suelo, rodando hacia un costado. Tosió, intentando recuperar el aliento, mientras la bestia se tambaleaba, su brazo retorcido por la quemadura de la plata y el ajo combinados. Blade escupió sangre y se puso de pie, su visión aún borrosa, pero su determinación intacta. La criatura se miró la herida en la muñeca. El daño no se regeneraba al instante como antes. Interesante, murmuró el monstruo, sus ojos brillando con una intensidad más oscura. No eres solo un cazador con juguetes afilados. Blade no respondió. No necesitaba palabras. Se lanzó hacia adelante. La espada de plata trazó un arco en el aire, dirigida al cuello de la criatura. Esta vez, no podía fallar. Pero la bestia también aprendía. Con un movimiento antinatural, esquivó el ataque y respondió con un manotazo brutal. Blade apenas logró interponer su brazo antes del impacto. El crujido de huesos partiéndose resonó en su cabeza antes de que el dolor lo golpeara como una ola. Su brazo izquierdo se dobló en un ángulo imposible. Blade cayó de rodillas, su respiración entrecortada por el tormento. Pero su mano derecha aún sostenía la espada. No la soltaría. La bestia lo miró, su sonrisa ensanchándose. Eres persistente. Me gusta eso. El cazador levantó la cabeza, su rostro cubierto de sangre y sudor, pero con la misma mirada feroz de siempre. Y tú hablas demasiado. Con un movimiento rápido, metió la mano en su chaqueta y sacó la granada de fósforo. El rostro de la bestia se torció en una mueca de furia. Blade activó el detonador con el pulgar y sonrió. «Abre la boca, bastardo». Y la lanzó directo hacia su enemigo. La granada giró en el aire trazando un arco de muerte entre Blade y la bestia. Por un instante, los ojos incandescentes del monstruo se ensancharon. Lo entendió, lo sintió y rugió. No de furia, de miedo. El fósforo era una sentencia de muerte para cualquier criatura de la noche. Quemaba carne, derretía huesos, consumía todo sin posibilidad de regeneración. Blade no esperó a ver el impacto. Se lanzó hacia atrás con toda la fuerza que su maltrecho cuerpo le permitía, rodando sobre el suelo ensangrentado justo antes de que la explosión cegadora iluminara el matadero. El estallido fue un relámpago blanco, seguido de un rugido de agonía que hizo temblar los cimientos del edificio. La criatura se sacudió violentamente, su piel chisporroteando al contacto con las llamas químicas. La carne se desprendía en 1900 tiras carbonizadas, la piel ennegrecida se agrietaba, revelando los músculos y huesos que ardían con un resplandor espectral. Blade se cubrió los ojos con el brazo sano, sintiendo el calor abrasador incluso a la distancia. Pero cuando bajó la mirada, su esperanza se convirtió en hielo. La bestia seguía en pie, humeante, deformada, su mandíbula desencajada, sus colmillos expuestos en un gruñido de pura rabia. Pero no cayó. No cayó. Blade sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No importaba cuánto daño le infligiera. La criatura era una aberración, un híbrido imposible que desafiaba las reglas del mundo natural. Su cuerpo todavía ardía, el fuego devorando su carne, pero incluso así, dio un paso adelante. Otro. Los ojos rojos seguían allí, brillando en la penumbra, llenos de odio inmortal.
Blade apretó los dientes y tomó su espada con más fuerza. No había opción. El fuego había hecho lo suyo. Había debilitado al monstruo, pero solo había una forma de acabarlo para siempre. El acero debía encontrar su hogar en su cuello. El cazador cargó con un rugido propio, ignorando el dolor en su cuerpo, ignorando la sangre que aún manaba de sus heridas. La bestia también se lanzó, su forma aún humeante, su furia ciega alimentando su último ataque. Ambos chocaron en una danza de muerte. Blade esquivó por milímetros una garra que habría partido su pecho en dos. Rodó bajo el brazo de la bestia y saltó sobre su espalda, usando toda su fuerza para aferrarse a su cuello. El monstruo se sacudió con violencia, tratando de quitárselo de encima, pero Blade no lo soltó. No esta vez. Con un grito de furia hundió la espada de plata hasta la empuñadura en la base del cuello de la criatura. La bestia rugió, se tambaleó y cayó de rodillas, pero no estaba muerta todavía. Blade apretó la empuñadura y preparó el golpe final, porque esta vez no se detendría hasta ver la cabeza de la bestia separada de su cuerpo. La espada de plata vibró en las manos de Blade, hundida hasta la empuñadura en el cuello de la bestia. La criatura jadeó, sus garras golpeando el suelo ensangrentado en espasmos de agonía. El fósforo aún devoraba su carne. El humo denso y pestilente se retorcía en el aire como espectros de muerte, pero no caía. Blade sintió los músculos de la criatura tensarse, como si un último vestigio de rabia intentara sostener su monstruoso cuerpo en pie. No podía darle oportunidad de recuperarse. Con un rugido de esfuerzo, Blade torció la espada dentro de la herida, girando el filo para destrozar todo a su paso. La sangre negra brotó en borbotones espesos, burbujeando por la quemadura química del fósforo. La criatura aulló, un sonido que no pertenecía a este mundo. El matadero entero tembló con la vibración de ese grito final. Las ratas y los insectos escondidos entre los restos humanos huyeron en estampida. El eco de la muerte recorrió las paredes oxidadas y se expandió por la noche como un trueno de pesadilla. Pero incluso en su agonía, la bestia se aferraba a la vida. Sus ojos rojos chispeaban con un brillo de ira pura. Blade sintió un estremecimiento cuando la criatura giró la cabeza apenas unos centímetros y lo miró. Su mandíbula quemada, su piel abierta en surcos sangrantes, y aún así, sonrió. «No, es suficiente», gruñó con voz rota. Blade apretó los dientes. «Entonces probemos con esto». Soltó la espada de plata y con un movimiento rápido, sacó su última carta, una bala de mercurio bendecido. La bestia abrió los ojos de par en par, comprendiendo lo que venía, pero ya era tarde. Blade metió la pistola en la boca abierta de la criatura, presionando el cañón contra su garganta carbonizada. El monstruo intentó moverse, pero Blade disparó antes de que pudiera reaccionar. El estallido reventó su cabeza desde dentro. Fragmentos de hueso, carne quemada y sangre negra salpicaron el suelo. La explosión del mercurio se expandió en su cráneo, corroyendo cada célula maldita que componía su cuerpo híbrido. El rugido murió en su garganta. El enorme cuerpo de la bestia tembló y finalmente cayó. Blade apenas pudo rodar a un lado antes de que el cadáver colapsara en un charco de su propia inmundicia. El suelo retumbó con el impacto. Silencio. El cazador permaneció en el suelo, jadeando. Su cuerpo era puro dolor, su respiración entrecortada, pero lo había logrado. El monstruo estaba muerto. El matadero olía a cenizas, sangre y muerte. Pero esta vez, no había una amenaza oculta en la sombra. Blade se incorporó con dificultad, recogiendo su espada ensangrentada. Otro más caído. Pero la cacería nunca terminaba. El cadáver de la bestia yacía inmóvil en el suelo del matadero, aún humeante, la sangre negra esparcida en un charco espeso y pestilente. Pero Blade no bajó la guardia. Sabía que algunas cosas se negaban a morir. Apretó los dientes y sujetó la empuñadura de su espada. Su brazo herido tembló por la falta de fuerza, pero aún así levantó el filo. Con un solo movimiento certero, desgarró los últimos tendones del cuello del monstruo y separó la cabeza del cuerpo con un sonido húmedo y repulsivo. El cráneo cayó con un golpe sordo, rodando hasta chocar contra un charco de sangre. Silencio. Blade no respiró hasta ver lo que sucedía después.
Durante largos segundos, el cadáver no reaccionó. No hubo regeneración. No hubo gruñidos finales, ni estremecimientos post-mortem. La bestia finalmente había sucumbido. El cazador exhaló un suspiro entrecortado y tambaleó un paso atrás, apoyándose contra una mesa metálica manchada de vísceras secas. Su cuerpo gritaba por descanso, por un respiro después de la brutalidad de la batalla, pero no había respiro para él. Nunca lo había. Observó la cabeza cercenada de la criatura, sus ojos rojos apagados, la expresión de su rostro congelada en algo que casi parecía paz. Blade escupió sangre al suelo. «No mereces descansar», murmuró con desprecio. Con el filo de su bota, pateó la cabeza lejos del cuerpo. El sonido hueco resonó en la inmensidad del matadero, un eco de muerte que se desvaneció entre las sombras. A su alrededor, los cadáveres colgantes seguían balanceándose, el hedor de la podredumbre impregnando cada grieta del lugar. Nada en ese sitio cambiaría. Solo era otra tumba más en su camino. Se inclinó, recogiendo su Glock del suelo ensangrentado y asegurándose de que aún tuviera balas en el cargador. Luego recuperó su cuchillo de plata del muslo del monstruo y lo limpió en la chaqueta destrozada que aún cubría su torso herido. Su respiración seguía siendo pesada. El dolor punzante en sus costillas le decía que al menos 2 estaban rotas. Pero eso ya no importaba. Se quedó de pie, en medio del infierno que acababa de dejar atrás, con el cadáver de la abominación a sus pies. Podría haberse sentido victorioso, pero no lo hizo. Porque algo dentro de él le decía que esto no era el final. Algo en su instinto le gritaba que este híbrido no había sido el único de su tipo. Que en algún otro rincón del mundo, alguien más había jugado con las reglas naturales. Que en las sombras, cosas peores estaban acechando. Blade se pasó la mano por el rostro, limpiando la sangre mezclada con sudor. Luego guardó su espada en su funda y se encaminó hacia la salida. Había ganado esta noche. Pero la cacería nunca terminaba. Blade avanzó entre los restos de la carnicería con pasos lentos, su cuerpo gritando por descanso, pero su mente aún alerta. No podía confiar en la muerte de la bestia, hasta que el sol quemara sus restos o hasta que la podredumbre los reclamara. Sus botas chapotearon en la sangre esparcida por el suelo del matadero. El hedor a carne quemada y fluidos en descomposición saturaba el aire. No era la primera vez que veía un escenario así. Tampoco sería la última. Se detuvo junto al cadáver inerte del monstruo. Su espada aún chorreaba con su inmundicia oscura. La cabeza separada del cuerpo yacía más lejos, su expresión congelada en esa sonrisa macabra. Pero algo no estaba bien. El silencio era demasiado profundo. Blade entrecerró los ojos. Había aprendido a confiar en su instinto mucho más que en su razón. Y en ese momento, su instinto le gritaba una sola cosa: no ha terminado. Apuntó su Glock hacia la cabeza de la criatura. La pólvora aún impregnaba el cañón del arma. El mercurio en la bala había hecho su trabajo. No podía estar viva. Pero entonces, algo cambió. La atmósfera del matadero se volvió más densa, como si el aire se espesara con una presencia invisible. Las sombras en las esquinas parecieron alargarse, oscurecerse, devorando la poca luz que aún quedaba en el lugar. Y entonces el cuerpo de la bestia se movió. No era un espasmo post-mortem, no era un reflejo involuntario. El cadáver convulsionó, sus músculos crispándose, sus venas negras volviendo a latir con un pulso macabro. Blade retrocedió un paso, sin bajar su arma. No. Su voz fue un susurro, más para sí mismo que para la bestia. La cabeza cercenada, tirada en el suelo, abrió los ojos y sonrió. Blade disparó 1, 2, 3 veces. Cada bala impactó en el cráneo con un estruendo seco, pero la sonrisa seguía ahí. Entonces, la voz emergió. Baja, rota, un murmullo que no debería ser posible en una cabeza separada de su cuerpo. ¿Creíste que podías matarme? Blade sintió un escalofrío correrle la columna. El cuerpo de la bestia comenzó a moverse hacia su cabeza. Los huesos crujieron con un sonido nauseabundo.
Los músculos retorcidos se deslizaron como serpientes bajo la piel destrozada. La carne, quemada, comenzó a regenerarse, reconstruyéndose centímetro a centímetro. El cazador apretó la mandíbula. No permitiría que esto sucediera. Sacó su último cartucho especial, una bala de sangre consagrada, diseñada para borrar de la existencia cualquier aberración de la noche. Apuntó directo al cráneo aún sonriente y disparó. El matadero se iluminó con un destello carmesí. El cuerpo convulsionó una última vez y se detuvo. Esta vez, de verdad. Blade bajó el arma lentamente, su respiración pesada. Ahora sí, estaba muerto. Pero la pregunta seguía ahí, ardiendo en su mente. ¿Cuántos más como él estaban escondidos en las sombras? El destello carmesí se desvaneció, dejando tras de sí un hedor a carne calcinada y un silencio espeso. Blade se mantuvo inmóvil, su arma aún apuntando al cadáver inmóvil. No se movió, no se regeneró, no sonrió. Finalmente, la bestia había encontrado la única muerte posible. Blade dejó escapar un suspiro áspero, su cuerpo temblando por el agotamiento y la adrenalina drenándose lentamente. La sangre pegajosa cubría su torso, su brazo roto colgaba inservible a un costado, y su costado seguía sangrando, pero había ganado. Se acercó al cuerpo humeante de la criatura, pisando la carne ennegrecida con cuidado. Con un movimiento firme, recuperó su espada, aún incrustada en el torso del monstruo. El filo salió con un sonido viscoso, arrastrando consigo restos de tejido carbonizado. Por instinto, giró la espada en su mano y con un tajo rápido separó, de nuevo, la cabeza del cadáver, asegurándose de que no hubiera más milagros oscuros. La cabeza rodó sobre el charco de su propia inmundicia, con los ojos finalmente apagados. Esta vez, definitivamente no volvería. Blade se quedó de pie unos segundos más, simplemente respirando. Su mirada recorrió el matadero en ruinas, el infierno de sangre y muerte que había quedado atrás. El olor a podredumbre se mezclaba con el de la pólvora y el fósforo quemado. Cadáveres colgaban aún de los ganchos, balanceándose suavemente, como una macabra sinfonía en la penumbra. Pero ya no había peligro. Al menos, no aquí. Con pasos lentos, se dirigió hacia la salida. Sus botas dejaron huellas rojizas en el suelo de concreto, mientras cruzaba la puerta oxidada y salía al exterior. El aire fresco de la noche golpeó su rostro como una bofetada. No era exactamente limpio. La ciudad apestaba a gasolina, a sudor y a pecado, pero comparado con el hedor del matadero, era casi un respiro de alivio. Se encendió un cigarro con manos temblorosas, dándole una calada profunda. El humo se mezcló con la sangre en su boca, un sabor metálico y amargo. Cerró los ojos por un instante, dejando que la nicotina hiciera su trabajo. Lo había matado. Pero algo dentro de él le decía que esto no había terminado. Ese híbrido no podía haber sido un accidente. Alguien lo creó. Y si había uno, podía haber más. Blade exhaló el humo lentamente, dejando que el viento nocturno se llevara la ceniza. La cacería nunca terminaba. A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban como un infierno de neón. Las sombras se movían en los callejones, ocultando horrores que aún no habían sido descubiertos. Blade miró la luna menguante en el cielo. No había descanso. No para alguien como él. Tiró el cigarro al suelo y lo apagó con la punta de su bota. Luego, desapareció en la oscuridad, porque la noche aún pertenecía a los monstruos. Y él tenía trabajo que hacer. Las calles estaban en calma, una calma falsa, tensa, el tipo de silencio que solo se siente después de una tormenta o antes de que algo peor ocurra. Blade caminó con pasos pesados, cada músculo en su cuerpo gritando por descanso. Sus heridas ardían. Su costado seguía sangrando bajo la chaqueta destrozada, y su brazo roto era poco más que un peso muerto. Pero nada de eso importaba. No cuando la cacería nunca terminaba. Se detuvo en un callejón oscuro, alejándose del ruido lejano de la ciudad. Un gato escuálido se escabulló entre las sombras,
sus ojos reflejando la luz de una farola titilante. Blade sacó su celular y marcó un número. La voz del otro lado respondió al primer tono. ¿Terminaste? Blade escupió sangre al suelo antes de responder. Sí. Hubo una pausa. ¿Sobrevivió alguien? Blade miró la sangre en sus manos, el olor a carne quemada aún impregnando su piel. Pensó en los cuerpos colgando del matadero, en los rostros congelados en su último momento de terror. No. El suspiro del otro lado de la línea fue casi imperceptible. ¿Qué era? Blade dudó un segundo antes de responder. Algo nuevo, algo peor. La voz del otro lado no preguntó más detalles. No era necesario. Te transfiero el pago. Descansa un poco. Blade casi rió. Descansar. ¡Qué chiste! Cortó la llamada y guardó el teléfono. Se encendió otro cigarro, dejando que el humo se mezclara con la noche fría. Su reflejo en un charco de agua sucia le devolvió la mirada. Ojeras profundas, piel pálida, los rastros de la pelea aún marcados en su rostro. No se reconocía. Tal vez hacía mucho que había dejado de ser humano. Tal vez era solo otra bestia en la oscuridad. Dio una última calada y arrojó la colilla al suelo. Y entonces sintió algo. No un sonido. No un movimiento. Solo un escalofrío en la nuca, ese instinto que le había salvado la vida incontables veces. Giró lentamente la cabeza y miró hacia el final del callejón. Allí, en las sombras, dos ojos rojos lo observaban. Fríos, calculadores. No era el mismo monstruo, pero sí algo parecido. Blade suspiró. No había descanso. Se enderezó, ignorando el dolor en su cuerpo, y aferró la empuñadura de su espada. El cigarro aún ardía en el suelo cuando dio el primer paso hacia la oscuridad, porque la cacería nunca terminaba, y él tampoco.